Señoras y señores, daremos inicio al segundo bloque, discusión sobre la televisión abierta y sociedad civil. Relator inicial será el presidente del Consejo Nacional de Televisión, don Herman Chadwick. Participan en esta mesa el ministro de Cultura, don Luciano Cruzcoque, el representante de la Fundación Jaime Guzmán, don Jorge Jaraquemada, el presidente interino del Colegio de Periodistas, don Rodrigo Miranda, un representante de la Red de Televisiones Populares de Chile y Televisión Comunitaria, don Luis Lillo, el presidente de la Federación de Trabajadores de la Televisión Chilena, don Iván Mesano, una representante de la Plataforma Audiovisual, Tejani Steiger, un representante de los documentalistas de Chile, don Cristian Leighton. Moderador de este segundo bloque, discusión sobre la televisión abierta y sociedad civil, será el actor, activista y ciudadano Jaime Mondría. Buenas tardes ya, muchas gracias a las personas que han asistido. La verdad es que para mí es una lástima que los ministros se hayan retirado del salón plenario, que no esté la ministra secretaria general de Gobierno, que está obligada por función legal del Ministerio de activar la participación ciudadana. Tampoco está el ministro de Transporte y Telecomunicaciones y tampoco se encuentra el subsecretario de la Subtel, el señor Jorge Atton. Espero que sus asesores sepan hacerle llegar las inquietudes que aquí se plantean. Este panel va a contar con la relatoría inicial del señor Herman Chadwick y luego, a quien le pido desde ya, por favor, don Herman, que sea breve para poder alcanzar en el tiempo. Y luego de eso, cada uno de los expositores tendrá un tiempo de 3 minutos para hacer una presentación general y aparte de eso vamos a recibir preguntas del público a través de Twitter. Tengo un computador aquí y también invito a todas las personas que están aquí presentes, que no están conectados a través de Twitter, que por favor escriban sus preguntas, que me las hagan llegar y yo trataré de seleccionar la mayor cantidad posible. Don Herman, por favor, al estrado. Yo tenía aquí un... ¿Me pusiste el pendrive? ¿Es la presentación suya? Sí. Y lo voy a cambiar de lo mismo. ¿Con la de abajo? Bueno, muy buenos días de nuevo. Yo quiero justificarme ante el moderador de que yo podría volver en la tarde, pero yo a la 1 tengo que retirarme a un consejo de la Junta Directiva de una universidad que presido y que hoy día estamos en el día de renovar nuestra acreditación como institución. Vale decir, no puedo no estar, imposible, digamos. Por lo tanto, yo voy a salir de 1 a 3 y vuelvo en la tarde, para que no me peles como le planteaste recién el pelambre a los ministros que se habían ido. Bueno, yo quiero saludarlos nuevamente y decirles que me ha tocado el tema de hablar de televisión abierta, digital y la ciudadanía. Yo quisiera, en un contexto general, decirles que nuestro sistema televisivo, por cierto, que como ha quedado demostrado esta mañana, es tremendamente importante. Hay 92 canales de televisión abierta. Hay un 98% de los chilenos que tenemos televisión en nuestro hogar. El 100% del sistema televisivo de canales grandes y chicos tienen que convertirse en un plazo determinado, al parecer van a ser 5 años, según nos anunció el ministro, o lo que quiere el Parlamento, a digital, lo que implica calcular también cuánto va a costar esta inversión al país. Yo tengo datos menores, pero me han dicho a mí canales de televisión que para que un canal de televisión pueda cambiar su transmisor y adecuarse a la televisión digital, se requieren entre 25 y 38 millones de dólares. Hay 8,5 millones de televisores que deberán reconvertirse al sistema de televisión digital para lograr un acceso gratuito. Por cierto que existe en una parte intermedia la cajita que uno puede colocar sobre el televisor y que cada día tiene un valor menor,
pero finalmente se va a llegar a que los televisores se van a cambiar, los de señal digital, por aquellos que puedan recibir los de televisión analógica, por aquellos que puedan recibir señal digital. Si miramos el rol central de la televisión en la vida de la familia, que es muy importante tenerlo presente, el promedio de televisores por hogares es de 2,4. En Chile hay 4.400.000 hogares y hay más o menos 9 millones de televisores, 2,2, 2,4 televisores promedio por hogar. Incluido en esta encuesta, por cierto, los de extrema pobreza y la encuesta del año 2008. El 42% de los niños entre 2 y 5 años tienen un televisor propio. Uno de los grandes cambios que hemos detectado en las últimas encuestas que hemos hecho en televisión, por la televisión, es que hoy día hay ciertos bienes que en la época nuestra, o mía al menos, eran bienes familiares, como podía ser la radio, un refrigerador o un televisor. Hoy día hay muchos bienes en los hogares que, estando dentro de un hogar común de una familia, tienen dueños propios. De partida, un computador, una radio, un iPod. Y también hemos dado cuenta de que hay televisores que tienen dueños propios dentro de cada hogar. Y hemos descubierto que niños entre 2 a 5 años contestan la encuesta. Nosotros no vamos acá a casa a ver si es cierto o no, pero por lo menos sienten ellos que son dueños de un televisor. Por otro lado, los niños hasta 12 años ven al menos 3 horas diarias de promedio televisivo al día. Hay varias encuestas nuestras que nos han dado más de esta cifra, nos han dado hasta 3 horas y media. Lo hemos conversado con los canales, lo hemos conversado con las personas como ustedes interesadas en el mundo de la televisión y finalmente hemos ajustado la cifra en 3 horas porque creemos que es más cercana a la realidad que las 3 horas y media. Después tenemos el problema de la apropiación de las nuevas tecnologías. El uso convergente, que tanto hemos hablado esta mañana, hacen que los niños, respecto a los medios, se transformen en una realidad para la sociedad en su conjunto. Hay un nuevo lenguaje digital. Nos vemos enfrentados a una transformación tecnológica que modifica la concepción sobre la que se funda la industria audiovisual. En esto, el senador Girardi, en la mañana, nos explicó, quizás con más claridad que la que yo lo explicaba ahora, que todos los cambios tecnológicos corresponden, no son ni positivos ni negativos, sino que finalmente tienen que corresponder a una política determinada o a lo que está sucediendo en un momento determinado, en una sociedad determinada, o lo que está sucediendo con el mundo de la tercera edad, con el mundo infantil o con el mundo de los hombres y mujeres maduros. Lo que nosotros hemos visto es que nos vemos enfrentados a una transformación tecnológica que modifica en el mundo de la televisión la concepción sobre la que se funda la industria audiovisual. Hoy los espectadores son capaces de producir sus propios contenidos, lo que trae consigo un cambio radical, no solo en la direccionalidad de los mensajes, sino también en la capacidad ciudadana de influir en la generación de información. Hoy día un ciudadano común y corriente, con una pequeña inversión en torno a su Internet, puede influir directamente en la generación de información. Hemos visto también la inversión ciudadana en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Otro aspecto relevante es, como dije anteriormente, la inversión ciudadana en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En Chile, al año 2008, según nuestra última encuesta, un 43% de la población urbana cuenta con acceso a la televisión pagada en el hogar, suscritos formalmente o no suscritos formalmente. Y eso aquellos que hemos recorrido el país, aquí hay senadores y exsenadores, han visto la realidad
de que muchas veces hay un par de personas en una cuadra de casa que sí paga la televisión de pago, pero le convida a los vecinos una señal por detrás. Nosotros cuando hablamos del 43% estamos hablando del número de hogares que pueden acceder a la televisión de pago, no el número de personas o de hogares que paga televisión de pago. Un 53% tiene computador y un 34% tiene, además del computador, Internet y, por tanto, es dueño de una plataforma audiovisual. A junio de este año, según la Subtel, 8 millones de personas tienen teléfono celular, de los cuales un alto porcentaje cuenta con la tecnología que le permite ver, producir contenidos audiovisuales. El futuro ahora, como lo hemos hablado esta mañana, es la convergencia digital. Al año 2011, las cifras presentadas se habrán multiplicado y las alternativas serán cada día más convergentes. Esta convergencia implica muchas repercusiones. La digitalización ha abierto un espacio de incertidumbre respecto al futuro de la televisión. Lo dijo el senador Cantero, este túnel por el cual entramos y vamos a ver cómo salimos. Una serie de variables tecnológicas, económicas y regulatorias se ven enfrentadas a ser repensadas y transformadas para dar respuesta a las nuevas lógicas sobre la cual hoy opera la industria y el Estado. Quiero detenerme un segundo en esto porque en el intermedio lo conversé con varios de ustedes. Cuando uno mira la ley que modifica el Consejo Nacional de Televisión para permitir, entre otras cosas, solucionar el problema de las concesiones para la televisión digital, y cuando uno participa, a mí me toca como presidente del Consejo hacerlo casi permanentemente, en reuniones como la de esta mañana, de un gran nivel, uno se da cuenta que leyendo la ley estamos, como dijo Bernardo Donoso, más bien mirando al pasado que al futuro. Y por eso que cuando el subsecretario anunció que puede haber una fórmula para poder prolongar la etapa de televisión digital a prueba, y por cierto extendiendo la malla de Santiago por algunos meses más, yo creo, don Jorge Atón, que hay que hacer un esfuerzo por lograrlo, porque la ley de Consejo de Televisión, la que estamos hablando hoy día en la mañana, creo que merece una gran segunda repasada y tiene que participar en ella, como bien han dicho los senadores hoy día en la mañana, por supuesto el Parlamento, que es quien legisla, pero también hay que abrir, y se va a abrir, un gran debate ciudadano sobre la misma en la medida en que se vaya comentando y se vaya transformando bien su contenido. Eso es vital y fundamental para que tengamos una ley para el futuro y para que no nos pase lo que nos ha pasado en otras materias, que tengamos una ley que legisló sobre lo que ya había ocurrido. Algunos ámbitos de reflexión. Yo creo que tenemos que ser capaces, en un horizonte de transformación tecnológica, donde hay un rol de lo que nosotros hemos llamado el tercer sector, que ya explicaré lo que es, de ser capaces de proyectar los cambios tecnológicos, especialmente los que experimentará la industria de la televisión durante las próximas décadas. En particular, el rol que asumirá el tercer sector. Me refiero a él, al que se conoce como televisión comunitaria o quizás como televisión local. Va a jugar un rol más importante o tan importante como los que durante la vida nuestra han jugado a las radios locales y de que la ministra von Baer en su intervención se recordó de recalcarnos. Creemos que esta industria del tercer sector tenemos que reforzarla, pensando incluso, como se habló en la mañana, en algunos subsidios del Estado. No hay que tenerle miedo a los subsidios del Estado cuando van en beneficio de amplias mayorías de la población. Hay que tratar, estamos obligados a entrar a tratar ese tema sin mayor ortodoxia y sin entrar con alguna digamos,
una ideología, ¿ya?, que muchas veces impide ver que un subsidio puede ser muy útil. Hemos empleado subsidios en otros mundos que ustedes conocen mejor que yo, y creo que en televisión, sobre todo del tercer sector, no tenemos por qué cerrarnos a ello. Tenemos que identificar y describir los dilemas regulatorios que el desarrollo de un nuevo entorno tecnológico y mercado ha generado. Tenemos que asegurar niveles razonables de calidad y de diversidad editorial en los contenidos audiovisuales. No hay duda que al haber más señales y al que la televisión digital va a permitir que haya más canales, a pesar de que no soy de aquellos que crean que por tener una señal digital uno tiene un canal de televisión. Creo más bien que es mucho más complejo levantar y formar un canal de televisión que lograr una concesión de televisión. Pero sí pienso de que en la medida que tengamos más posibilidades y más chances de hacerlo, habrá muchos que lo harán y habrá muchos canales abiertos establecidos hoy día que al tener más señales podrán cumplir y asegurarnos un nivel razonable de calidad y, por supuesto, una diversidad editorial. Tenemos también que generar una política pública que articule los diversos escenarios de la televisión digital. Hemos visto la importancia de la televisión digital. Hoy día, las nuevas cosas que nos ofrece el mundo, si nosotros como Estado o el gobierno que esté gobernando o el Parlamento no se preocupa de fijar políticas públicas que regulen esas actividades, mirando no los 4 años de un gobierno, sino que mirando las décadas por delante, la verdad es que es difícil que prosperen bien. Normalmente prosperan, muchas de ellas al poco andar caen o se desvirtúan y terminan cumpliendo objetivos distintos para los cuales fueron creados o fueron pensados. Tenemos que buscar la asociatividad internacional, liderándonos para unir en la región en pro de una televisión digital de calidad. Nosotros hemos tenido experiencia en los últimos meses en el Consejo. Tuvimos 8 presidentes de consejos de televisión o organismos similares de Iberoamérica: España, Portugal, Brasil, Perú, Colombia, Argentina y quien les habla, trabajando en silencio durante un día y medio y viendo cuál era la realidad, no solo de los consejos de televisión u organismos que velan por el correcto funcionamiento, sino cuál era la realidad, la verdad de este mundo globalizado de televisión, donde tenemos canales que se ven conjuntamente en Buenos Aires, en Santiago, en Lima o en Madrid. Esa es una revolución que también tenemos que pensar y ver cómo vamos a seguir abordando, porque ya están nuestros televisores. Después, el desafío 1, yo se los dije, el horizonte de las transformaciones. Yo lo que quería decirles es que el actual proyecto de ley que estamos debatiendo propone la creación de concesiones regionales, locales y comunitarias, además de las nacionales, como se ha comentado esta mañana, estableciendo derechos y obligaciones diferenciados con el objeto de protegerlas e impulsar en su desarrollo a las más débiles. En este contexto, quedan concebidas como concesiones comunitarias aquellas cuyos titulares tengan entre sus fines esenciales la promoción del interés general mediante la prosecución de objetivos específicos de carácter cívico, social, cultural o de promoción de los derechos o principios constitucionales. Vale decir, y esto es claro, que lo tengan claro quienes me están escuchando, que de acuerdo con la actual la ley que estamos viendo, las concesiones comunitarias no solo dicen relación con un lugar físico, sino que dicen también relación con qué función van a cumplir dentro del mundo social de la televisión en dicho lugar. La entrega de concesiones es considerada como una herramienta en favor del pluralismo medial, que evita la concentración, pero que además tiene como finalidad aumentar la cohesión social, contribuir a la alfabetización medial, fortalecer la participación ciudadana y fomentar la identidad nacional, como también la identidad regional, comunal o local. Por lo tanto, nosotros en el Consejo, en el documento que entregamos en junio del 2009 y que muchos parlamentarios conocen, habíamos establecido que además
de los informes técnicos que debe entregar la Subsecretaría de Telecomunicación, se requerían de algunos otros antecedentes en el Consejo para poder otorgar una concesión y para qué decir al tener que dirimir un empate entre 2 o 3 solicitantes de concesión cuando tienen iguales méritos. Después, hay dilemas regulatorios. Es ciertamente que hay dilemas regulatorios en el orden económico, en el orden legal. También tenemos dilemas regulatorios en el orden social, que sin duda es muchísimo más amplio, pero que nos parece son algunos ámbitos que se constituyen como parte de nuestras preocupaciones. El rol social que le cabe a la televisión en diversas situaciones, particularmente en aquellas de excepción. Ustedes vieron el rol que jugó la televisión en el terremoto y el maremoto del 27 de febrero. Algunos dijeron por ahí que la televisión había gobernado Chile durante 48 horas, porque en el fondo la gente hacía lo que la televisión le decía que había que hacer, y nosotros, los que veíamos televisión, creíamos solo en la que la televisión nos mostraba, mientras armaba el equipo de las autoridades, el problema de la anemia, etc. Vale decir, ahí vimos que la televisión tiene claramente un rol social que es tremendamente importante. También hay que buscar los necesarios marcos éticos que deben orientar el accionar de la industria. El fomento de la diversidad cultural, étnica, local y regional. Cuando hablamos de cultura en televisión, no pretendemos definir lo que es cultura, ni buscar los términos pasados o de algunos grandes eruditos que definieron la cultura, sino que pretendemos decir que hay algunas transmisiones televisivas que pueden tener un mayor contenido cultural que otras y que tienen también que entretener y ser adaptables a la televisión y a su público. Christian Leighton tiene un programa que, sin ser definido como cultural, no me cabe duda, porque lo he visto, que va a ser y que es un programa de carácter cultural. Y así sucede con muchos otros de la televisión. Yo estoy iniciando una ronda de conversaciones con los directores de los canales, no lo he hecho aún con todos, para que busquemos que la transmisión de programas con contenido cultural por televisión tengamos un acuerdo para definir nosotros en nuestro orden interno y poder cumplir con nuestra labor de fiscalizar o de velar por el correcto funcionamiento de esos aspectos, en que los canales y el Consejo de Televisión tengamos un amplio acuerdo ciudadano, público, no escondido, con respecto a qué vamos a entender por dicha materia, y que sean programas que a los canales los entusiasmen, como dije anteriormente, y que al público los entretenga, además, por cierto, de agregar los valores culturales que ellos mismos vamos a poner. También es importante la educación en los medios, eso no tengo para qué decirlo. Nosotros hemos probado con nuestro programa Novasur, que lo lleva doña Lola, que está sentada ahí, y que está llegando hoy día a través de la pantalla, a 4.000 escuelas, este año va a llegar a 5.000 escuelas, y estamos de esta manera, y queremos llegar a las 11.000 escuelas de aquí a un par de años, con lo cual estamos ocupando también la pantalla televisiva para educar. El ministro Lavín el otro día le planteamos el programa y se entusiasmaba con el inglés. Le dije, bueno, aquí tienes otro camino, o quizás el principal, para que tú puedas lograr de verdad que en forma atractiva, entretenida, quizás hasta interactiva, a través de Novasur, se le puede hacer clase de inglés a todos los establecimientos educacionales del país y, por lo tanto, buscar una cosa más adecuada a los tiempos y que pueda ser más atractivo para el alumno el aprender ese idioma. Tenemos también los desafíos por calidad y diversidad editorial. Por cierto que la televisión nacional, la televisión digital, nos va a ampliar el espectro. Este desafío se relaciona con todo lo que hemos visto hasta ahora. Tecnológicamente hablando, el espectro se amplía y esto va a posibilitar el surgimiento de nuevos actores económicos en la televisión y de producción audiovisual. La producción audiovisual para el Consejo de Televisión
es tarea prioritaria. Y por eso es que los fondos concursables de cada año, en el fondo llamado el fondo del CNTV, estos 4.000 millones que entregamos al año, nosotros hacemos concursar en igualdad de condiciones a los canales de televisión y a todos los productores audiovisuales que hay en el país, porque entendemos que este fondo para ellos es de alta importancia y para mejorar la calidad de la televisión de altísima importancia. Por lo tanto, vamos a seguir cumpliendo esa tarea en la medida que los recursos que nos aprueben en nuestro presupuesto, y ahí sí que tiene que ver el Congreso, nos permitan cumplir debidamente con un apoyo real a todo lo que es la industria audiovisual y el valor que tiene para muchos jóvenes audiovisualistas y también mayores. Después tenemos lo que hablé anteriormente, un desafío hacia una política pública integrada del audiovisual. Nosotros creemos que el Consejo de Televisión y el Estado en su conjunto no solo deben adelantarse a los posibles escenarios a través de conversación y reflexión, sino también debemos desarrollar e implementar una política pública, lo dije anteriormente, que se encuentre a la altura de los avances y desafíos que hoy como país nos vemos enfrentados en el contexto de la convergencia de la televisión digital y agrego de la televisión globalizada. Por esta razón hemos comenzado un proceso de reflexión para elaborar una política pública, para que el Estado, la industria televisiva y en general la sociedad asuman los desafíos que les vamos a plantear. El propósito es producir información, analizar y generar orientaciones para la elaboración e implementación de esta política pública que se constituya como un referente en materia televisiva, tecnológica y en general de comunicación audiovisual. El país necesita de los esfuerzos de todos los sectores y por eso lo haremos con los parlamentarios, con los ministerios, con la comunidad y con quien sea menester hacerlo. Tenemos desafíos en la parte de globalización y con esto termino mi exposición de esta mañana. Tenemos el desafío de la asociación internacional. Hoy día no hay organismos prácticamente de carácter local que se refieran a una actividad que se repite en otros países del mundo. Nosotros en este momento hemos asumido la presidencia y secretaría ejecutiva de una agrupación que creamos en Santiago de Chile y que es una plataforma iberoamericana de entes reguladores y consultivos y que estamos manejando por un año desde Chile y por lo tanto su futuro depende en gran medida nuestra, porque en la medida que lo hagamos relativamente bien, esta institución va a prosperar y si no va a caer. Pero el interés es cada día más creciente. Yo con esto dejo planteado en este panel de personas todas que saben más que yo de la materia quizá a la cual yo me he referido, pero que creo que todo lo que diga relación entre ciudadanía y televisión es un tema hoy día de primera y de vital importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Germán, por acogerse a la solicitud del tiempo. Quisiera rectificar la información que entregué recién en relación a que los ministros no estaban. Ha bajado el subsecretario Jorge Atton, a quien le doy muchas gracias por venir a escuchar a la ciudadanía, pero francamente me parece un poco impresentable, por ser preciso en la palabra, que la ministra encargada de la articulación del movimiento ciudadano no esté escuchando a la ciudadanía en su mesa. No vamos a hacer... Muchas gracias. Y digo lo de Jorge porque Jorge me ha recibido en su oficina y porque sé que él está interesado en escuchar a la ciudadanía y porque probablemente las cámaras no lo están mostrando y la gente que nos está siguiendo a través de Twitter tiene que saber con quién contamos y con quién no contamos. En ese sentido, estoy muy contento de poder contar con el ministro de Cultura aquí, puesto que la anterior ministra de Cultura no acabó el trámite en este trabajo. Y ahora que estamos principiando un gobierno nuevo y que tenemos 4 años por delante, espero que el ministro de Luciano sea lo suficientemente pertinaz
y insistente, como todos los ciudadanos, en participar en este debate y entrego su opinión porque francamente lo que todos buscamos en esta sala es una televisión de mejor calidad. Entonces, voy a reiterar que vamos a recibir preguntas a través de Twitter, voy a recibir preguntas escritas en papeles por ustedes y vamos a tener, si el tiempo nos alcanza, tres rondas de intervención. La primera es una intervención abierta y luego una ronda de preguntas. Y si el tiempo nos alcanza, va a haber una segunda ronda de preguntas. Por favor, vayan sacando sus lápices y a los tuiteros, por favor, pónganse las pilas y envíen preguntas potentes. Ministro, por favor. ¿Se escucha? Sí. En primer lugar, yo quiero excusar a la ministra von Baer. Todos los ministros que estamos acá estamos coordinados para estar acá y obviamente que la agenda de ella, por razones que son de público conocimiento, es tremendamente ocupada. Por tanto, la presencia del subsecretario, de este ministro, espero que sea también suficiente para dar cuenta de que se informará, lógicamente, de lo que ocurra en este seminario. Quiero hacer referencia a lo que se trató en el primer panel. Yo hablé de la larga espera de cultura para sumarse a este debate. Nosotros no hemos estado presentes desde el año 2008 en que se inició esta discusión, no hemos estado presentes y tal como dije, y no quiero ser injusto en ese sentido, con los fondos que se proveen a través del Consejo Nacional de Televisión para fomentar la televisión cultural, yo soy contrario a las cuotas en general. Yo tengo la impresión de que echa la cuota, echa la trampa, generalmente, y eso es algo que todos sabemos, quienes hemos estado en el ámbito de la televisión. Yo he tenido la suerte, o la desgracia, o la suerte, no sabe bien, de estar 15 años en televisión. He trabajado como actor, he sido productor, director. Este es un tema que me compete. El último emprendimiento con el que tuve relación dice precisamente relación con cine digital en alta definición, HD. Estoy muy al tanto de cuál es la normativa que viene. Y todos sabemos que de alguna forma, cuando se impone por ley, por cuota, lo que finalmente se va a terminar haciendo es buscando la manera de burlar de alguna forma elegante esa cuota. Por tanto, creo mucho en el incentivo. De ahí la demanda que públicamente he hecho por estar en esas instancias de decisión que tienen que ver precisamente con los incentivos. Cuando estamos hablando hoy día de revolución, estamos hablando la pregunta que debemos hacernos es de qué revolución estamos hablando. Estamos hablando de una revolución de las plataformas. Estamos hablando de una revolución de los interfaces, de los soportes a través de los cuales se va a comunicar lo que se va a comunicar, o estamos hablando precisamente de lo que se debe comunicar. ¿Qué es lo que se debe comunicar? El debate de fondo y el debate que debe venir ahora, porque las decisiones que hemos tomado como país respecto de la norma creo que son absolutamente coherentes, atingentes y que creo que corresponden al tipo de país y al tipo de realidad que nosotros tenemos, deben ser precisamente de contenidos. ¿Qué es lo que vamos a transmitir a través de este tipo de señales? Con libertad, dándole libertad también a quienes quieran emprender canales de televisión comunales. ¿Qué importancia le vamos a conceder ahí a la cultura? Algo en lo que parecemos siempre estar todos de acuerdo, pero que en términos prácticos suele no ocurrir. Curiosamente, por ejemplo, en las decisiones que hoy día se toman respecto de televisión cultural, se están tomando en un organismo en las cuales el Consejo Nacional de la Cultura no tiene siquiera un solo representante. Yo entiendo que el estatuto administrativo y el espíritu de la ley supone que no debe estar representado probablemente un miembro del gabinete en el Consejo Nacional de Televisión, pero sin embargo es bastante paradojal que es el mismo presidente quien nombra al presidente del Consejo y además a 10 consejeros con acuerdo del Senado. ¿Por qué el Consejo Nacional de la Cultura, que es además un órgano colegiado que tiene representación sectorial, no se encuentra allí en donde se toma una decisión de más de 4.000 millones de pesos para financiar proyectos de cultura? Esa es la pregunta. ¿Por qué, por otro lado,
en el Consejo de la Arte y la Industria Audiovisual, que alojada en el Consejo Nacional de la Cultura, sí hay representación no solo de los productores, sino también del mismísimo Consejo Nacional de Televisión. Por tanto, acá veo en términos prácticos, porque gracias a Dios estamos legislando y la gracia en adelante de legislar es precisamente que se pueden tomar ciertas soluciones, tratando también de sopesar equilibradamente los intereses que existen al respecto. Nadie es indiferente cuando hablamos de televisión porque todos ven televisión, todos estamos en la televisión. Sin embargo, y sostengo que por distintas razones, más allá del esfuerzo que se hace a través del Consejo Nacional de Televisión en estos fondos, la cultura no está de manera permanente ni de manera presente en la televisión. Por tanto, acá yo veo dos alternativas medianamente razonables. O se integra al Ministro de Cultura al directorio del Consejo Nacional de Televisión, que eso es materia de modificación de ley, por una parte, o sencillamente ese fondo de 4.000 millones es administrado por el Consejo de Arte y la Industria Audiovisual, donde estamos representados todos, entre ellos también el Consejo Nacional de Televisión. Yo sé que esta alternativa puede parecerles a algunos muy audaz, tal vez, pero si estamos acá para legislar, estamos precisamente para ser audaces, estamos precisamente para tratar de mejorar aquello en lo que parecemos estar todos de acuerdo. De tal manera que no hay que confundir el límite de las competencias. Por una parte, si bien es cierto, acá son múltiples los temas, el tema regulatorio es un tema, nadie discute, por supuesto, la labor que le compete al Consejo Nacional de Televisión en tanto ente fiscalizador de los contenidos que además se van a multiplicar una vez que se apruebe, una vez que entre en funcionamiento la norma digital por la cantidad de canales y de señales que se van a abrir. Por tanto, la labor fiscalizadora del Consejo va a tener que ser mucho mayor. Sin embargo, también es el momento de hacernos algunas preguntas que son importantes y que son atingentes y de ellas depende el éxito o fracaso del tipo de televisión que nosotros queramos construir a futuro. ¿Qué estamos haciendo con ese fomento que damos a la televisión? ¿Quién se está beneficiando de ese fomento? ¿Estamos creando una industria cultural floreciente? ¿Estamos viendo que necesariamente ese contenido cultural que a través de miles de producciones independientes que se pueden producir se está viendo reflejado en los canales? ¿O sencillamente estamos dando un subsidio para que a veces los canales digan este señor sí, este señor no, e incluso a veces contratos cerrados se determine no poner al aire un programa cultural que ha sido financiado incluso desde el mismísimo Consejo Nacional de Televisión? Ahí es donde tenemos que hacernos las preguntas. Y yo estoy de acuerdo en que hay que fortalecer el Consejo Nacional de Televisión, pero también tenemos que fortalecer y darle ciertas garantías también a un mundo de productores independientes que han hecho cultura, porque básicamente la gracia de las personas que están en cultura es que son profesiones que también operan de alguna forma románticamente. Somos muchos de los que hemos estado en cultura, los que hemos subsidiado lateralmente los productos culturales porque nos interesa y porque sentimos que la cultura debe estar al centro del desarrollo del país. Lo vuelvo a repetir y con fuerza. Si nosotros pretendemos que ser un país desarrollado, como hemos dicho en miles de ocasiones, de aquí a 10 o a 15 años, debemos poner a la cultura en el centro de nuestras necesidades. La cultura y la educación son herramientas eficaces y rápidas, además de transformación social. Si nosotros escindimos a la cultura de lugares tan masivos como la televisión, en donde hay prácticamente más televisores que cantidades de familias, hay prácticamente más celulares que cantidad de habitantes, nosotros estamos haciendo un daño gravísimo a la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que es algo que el senador Cantero también enunció acá. Por tanto, no me parece razonable, no me parece plausible que en una instancia de decisión tan importante como es el Consejo Nacional de Televisión, la presencia de cultura no exista. Eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Gracias, ministro. Les pido por favor a los panelistas que vayan mirando el semáforo que tengo ahí. Ahí está luz verde, luz amarilla y luz roja para que vayan declinando su participación. Ahora quisiera presentarles al señor Jorge Jara Quemada, él es presidente de la Fundación Jaime Guzmán. Luz verde. Yo pensaba que las luces eran para joder nomás. Ya. Yo quiero hacer a la abarcativa y completa exposición que hizo Herman Chadwick 3 reacciones
en tres ejes que me parecen relevantes a partir del advenimiento de la televisión digital. El tema de la oferta de contenidos, el tema del financiamiento y el tema de la regulación de esos mismos contenidos. A propósito de la oferta, yo simplemente quisiera prevenir respecto a que esta multiplicidad, ¿no es cierto?, que la gente espera, digamos, como algo natural, digamos, que trae consigo la televisión digital, no va a implicar necesariamente mayor calidad o mejores contenidos. Y en esto no estoy poniendo el énfasis necesariamente en lo cultural, porque digamos, la calidad de los contenidos audiovisuales es más abarcativa que eso, digamos, y me parece que además el énfasis que ha tenido por su masividad la televisión no ha estado en las últimas décadas, al menos en ese tema. Decía entonces que esta mayor oferta no necesariamente implica una mejor calidad de esos contenidos. También puede implicar simplemente más de los mismos contenidos o incluso puede implicar una disminución de la calidad de esos contenidos. Un dato anecdótico, en Noruega, por ejemplo, hace 15 años atrás, existía una relación de contenidos mediales 95 veces superiores a lo que los ciudadanos tenían la capacidad de consumir. Hoy en día, en Noruega, esa relación es de 3000 veces lo que un ciudadano puede consumir. El tema está si efectivamente hubo allí un progreso respecto de la calidad de esos contenidos o simplemente aumentó su volumen. Segundo, respecto al tema del financiamiento, me parece que la experiencia internacional nos trae a colación que se va a producir necesariamente una discusión entre dos polos. Uno, obviamente el que parece el óptimo, ¿no es cierto?, que sería un acceso gratuito y universal a estos supuestamente mejores contenidos, por lo menos mucho más masivos, versus una opción porque sea la ciudadanía o el Estado, ¿no es cierto?, a través de un subsidio, quien se haga cargo de pagar porque esos contenidos efectivamente sean más voluminosos y fundamentalmente sean mejores, ¿ya? Recuérdese que en algunos casos de países que ya han migrado a la televisión digital, el aumento de contenido simplemente se ha producido por la reposición de viejas seriales y no necesariamente por programación nueva. Y este problema debiera tenderse a agudizar en mercados pequeños, como es precisamente nuestro país. Y una tercera prevención respecto al tema de la regulación de contenidos. Pasando un poco por alto, digamos, el tema si es necesario regular esos contenidos. Yo creo que había una discusión de décadas, digamos, sobre el tema. A mí me parece que al menos, digamos, si no una función social, que a mi juicio se ha ido diluyendo en las últimas décadas, al menos la televisión conserva o debiera conservar una cierta responsabilidad social en cuanto es un medio de comunicación especialísimo, primero por la masividad de sus audiencias, segundo por la omnipresencia de su cobertura geográfica y tercero y fundamentalmente porque es claramente una industria cultural porque transmite valores y en ese sentido es productora y reproductora de sentido, es decir, nos transmite modelos de comportamiento social con algún sesgo, digamos, de que debieran ser esos dignos de reproducción. La televisión digital, en todo caso, cambia profunda y radicalmente el escenario regulatorio de contenidos, a mi juicio. ¿Por qué? Por lo que parece obvio, digamos, que habrá supuestamente un brutal aumento en el volumen, al menos, de los contenidos. No sabemos si en la calidad, pero al menos en el volumen. Y en las plataformas de distribución, los contenidos probablemente saltarán de una plataforma a otra.
¿ah? Las distinciones entre telecomunicaciones y radiodifusión, entre televisión, internet, celulares, digamos, probablemente se vayan diluyendo y tendremos contenidos saltando, si no ya, digamos, de una plataforma a la otra. Y es evidente que en este escenario, en esta situación, la capacidad regulatoria que el Estado ha exhibido hasta ahora se va a hacer claramente insuficiente. O incluso, tal vez, digamos, alguien podría pensar también innecesaria. En este escenario, entonces, de, por así decirlo, una redefinición de la mirada regulatoria de los contenidos desde el Estado, creo yo, y aquí me acerco mucho a palabras que mencionó Herman Chadwick, caben dos temas muy fundamentales. Primero, un incentivo fuerte del rol de autorregulación. Hay que avanzar hacia una autorregulación de la industria de televisión mucho más audaz. Yo creo que hasta aquí la industria de televisión chilena está en deuda con los procesos regulatorios que yo diría al menos desde el año 99, por ejemplo, tímidamente comenzaron con un sistema de señalización de contenidos concordado entre el Consejo y Anatel, sistema que, a mi juicio, no ha funcionado ni siquiera relativamente bien. Pero más allá de este rol más audaz en la autorregulación, que probablemente tendría que ver con incentivar códigos de autoconducta, explicitados desde los canales, e incluyo a toda la industria televisiva y no solamente a la de televisión abierta, yo creo que debe ser complementado por algo que en Europa hoy día es un tema plenamente vigente, que es la educación de medios y al que Herman aludió muy explícitamente. Se trata entonces de generar ciudadanos más participativos, más propositivos y más críticos con los contenidos audiovisuales que reciben por las plataformas que sean. Y, con esto termino, este desafío, creo yo, implica este desarrollo de estas competencias de enfrentar críticamente los contenidos, las pantallas, es un desafío que, creo yo, nos debiera conducir a una especie de acuerdo social, ¿no es cierto?, donde no solo la familia tome este rol, sino que la industria de televisión y también el Estado tengan algo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Me preguntan en Twitter dónde se reciben las preguntas. Las estoy recibiendo con el hashtag del seminario, Seminario TVD. A continuación, hará uso de la palabra el presidente interino del Colegio de Periodistas, el señor Rodrigo Miranda. Rodrigo, por favor, atento al semáforo. Muchas gracias. Quiero señalar que hay dos cosas que me satisfacen de este seminario. La primera es que esté el ministro de Cultura. La verdad es que se había estado discutiendo el tema, la necesidad de que cultura se hiciera presente en este tema de la televisión digital y las palabras del ministro la verdad es que nos ha dejado gratamente sorprendidos, por lo menos en el compromiso. Y lo segundo, que se hagan estos debates ciudadanos. Yo creo que es necesario que la política pública escuche a la ciudadanía. Ya vimos cómo las políticas públicas a espaldas de la ciudadanía, diseñadas a espaldas de la ciudadanía, han tenido efectos nefastos, como es el caso del Transantiago. No hay que entrar en más detalle al respecto. Bueno, yo represento a un gremio que agrupa o, digamos, trabajan 15.000 personas a nivel nacional, el Colegio de Periodistas, pero fundamentalmente hoy día estoy en representación de la Mesa de Ciudadanía y Televisión Digital, una mesa que agrupó a cerca de 50 organizaciones, durante varios meses estuvieron trabajando arduamente, que han sacado su propuesta, que está acá, digamos, que está impresa, que se puede, digamos, que se está distribuyendo y que es un mensaje claro, preciso, conciso además, son 2 páginas prácticamente, que es para el Parlamento, que es para el Gobierno,
respecto a lo que queremos de televisión digital, porque uno ve una discusión muy técnica en este tema. Yo la verdad, debo reconocer, yo leí la ley, me ha tocado como dirigente estar en reuniones con el presidente del Senado, con la presidenta de la Cámara, con la ministra von Baer. La verdad es que el tema de la ley es un tema muy técnico. Y los técnicos se entenderán y verán cuáles son el ancho de banda y cuáles son las posibilidades. A nosotros nos interesa, y por eso, bueno, fui invitado a justamente a este panel, respecto al tema de los contenidos y la participación ciudadana. Básicamente, hemos llegado a algunas conclusiones. Hay miembros de esta mesa de televisión digital y de ciudadanía que están acá y que seguramente van a exponer más en profundidad respecto a los intereses que ellos tienen. Pero nos interesa que la ley que se discuta en el Parlamento y que también, como decía Herman Chadwick, se adelante también a los escenarios respecto a lo que se viene. Y también, como decía el representante de la Fundación, Jaime Guzmán, garantice de que mayor cantidad de canales signifique también una mayor cantidad de programación, y eso también nosotros lo planteamos como Colegio de Periodistas, ver la necesidad de que existan recursos asociados en esta ley, no sé si a través del Consejo de la Cultura o a través de otro mecanismo, pero tienen que, o sea, si tenemos un montón de canales nuevos y va a haber una revolución tremenda en este tema, tienen que haber mecanismos también en los cuales no solamente la gente pueda acceder a esta nueva tecnología, la gente, digamos, las familias, los 8 millones de familias, digamos, o 4 millones, perdón, de familias que hay en Chile, que tienen el 98% de televisión, sino que también los realizadores audiovisuales, las productoras independientes, los canales comunitarios, tengan también herramientas para poder hacer programación y no llenar la parrilla con programación antigua, vieja, reciclada, etc. Básicamente, para no tampoco extender mucho el debate, nosotros planteamos que la televisión es un servicio a través del cual la ciudadanía ejerce su derecho a libertad de expresión, bajo el fundamento que toda persona puede buscar, recibir, difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa. Hay 4 millones de familias y 1,5 millones tiene televisión por cable. ¿Hay opción para ese 3/4 de familias en Chile que no tienen acceso al cable? No tienen opción hoy día. Hoy día hay una cosa vertical, como decía el senador Girardi, acá la cosa es unilateral, acá lo que nosotros vemos, lo que los canales quieren mostrarnos y no hay una opción del ciudadano de poder elegir y un poco de opción tiene en el cable, pero esa obviamente no es la idea. La televisión digital debe fundarse en la necesidad de ampliar la diversidad, el pluralismo y la calidad de nuestra televisión, garantizando derechos de la ciudadanía. Tenemos que adecuar la legislación, obviamente, al nuevo cambio tecnológico, pero ese cambio tecnológico tiene que ir asociado con una discusión ciudadana. Y por eso decía, me alegro, yo encuentro que un poquito tarde, pero todavía nunca es tarde, hacer estos debates. O sea, la cantidad de gente que hay acá y la cantidad de representación que hay es muy importante y yo creo que no solamente tiene que darse esta instancia, sino que tienen que darse muchas más en regiones, ojalá, respecto a cómo vemos la televisión y qué es lo que queremos de ella. Nuestra propuesta como mesa también planteamos algunos puntos que los voy a leer rápidamente. Fomentar la expresión de la diversidad de la televisión chilena. Garantizar el principio de igualdad en acceso al espectro, estableciendo el acceso igualitario por parte de la ciudadanía. Considerar los 3 servicios de comunicación audiovisual, que es el público, el comercial y el tercer sector, que es el que más nos interesa, que tiene que ver con la televisión comunitaria, que no tiene fin de lucro, sino que tiene un fin de difundir y digamos, expresar la diversidad cultural que tiene nuestro país. No a la perpetuidad de la señal, que es un bien universal y público, y evitar los monopolios de las señales. Hoy día tenemos, digamos, leyes que eternizan las concesiones televisivas y esta es una gran oportunidad de terminar con eso. El organismo a cargo de la regulación televisiva debe ser el Consejo Nacional de Televisión, pero tiene que tener más atribuciones, evidentemente, y acá también Herman Chadwick lo ha planteado, la necesidad de tener más atribuciones, y si el ministro de Cultura tiene que sentarse en la mesa, yo creo que es un tema que se tiene que debatir y tiene que plantearse abiertamente. Televisión Nacional debe contar a lo menos con financiamiento estatal, que es un tema que también nos interesa. Tiene que tener la posibilidad de tener cierta independencia, y se habló también de tener un carril Televisión Nacional u otro, digamos, tener un carril público en los cuales los canales, o sea, los productores independientes puedan también, en forma gratuita,
difundir su programación. Una definición más clara de la producción cultural y nacional, que sea el Consejo de la Cultura el que defina cuáles son los parámetros de cultura, qué es lo que es cultura finalmente en televisión. Y que obviamente el Consejo Nacional de Televisión también redefina lo que entendemos como producción nacional. Hay que fomentar la producción audiovisual independiente y que no esté ligada y asociada necesariamente a los grandes canales, a los grandes monopolios, sino que exista una independencia absoluta, no de papel, absoluta respecto a las directrices, digamos, que establece cierto canal y que le da ciertas condiciones y obviamente limita la difusión de esa producción independiente. La televisión abierta debe ser de libre recepción, sin costos para el televidente, y por lo tanto la legislación debe impedir la encriptación de datos. O sea, cualquier posibilidad o acceso tecnológico que impida que la televisión abierta digital, que es un derecho público de todos nosotros, evitar, digamos, a través de la ley que exista aunque sea la más mínima posibilidad de que esos datos se encripten o que tenga el ciudadano que pagar, digamos, para tener derecho a ese acceso a la televisión digital, aunque sea un canal. Y, por último, debe fomentarse una cultura ciudadana activa en relación a la televisión digital. Y esta es una muestra, pero tienen que haber muchas más instancias en las cuales la ciudadanía también pueda participar, porque claro, nosotros lo discutíamos en la mesa en la última reunión, respecto a, hacemos un seminario para la Junta de Vecinos, claro, a lo mejor la gente de la Junta de Vecinos lo que le interesa es que poder ver su telenovela, poder ver su partido de fútbol, etcétera. Pero nosotros tenemos que generar las herramientas para que no solamente la ciudadanía, la Junta de Vecinos también participe, no todo, no tenemos que hacer asambleísmo de todo, pero sí que la gente sepa cuáles son sus derechos respecto a la televisión, que acá no se le está haciendo un favor a la gente. Acá nosotros tenemos que dar este salto, dar este apagón tecnológico, pero lo que está en juego son los derechos también de las personas de acceder a una información plural, diversa, local. Entonces, yo agradezco sinceramente a los organizadores, agradezco digamos, la posibilidad de estar acá y dejo hasta aquí nomás mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, hará uso de su tiempo la Red de Televisoras Populares de Chile y de Televisión Comunitaria, don Luis Lillo, del Canal 3 de la Población La Victoria, para quien pido un aplauso, porque es la primera vez que las televisoras populares se encuentran acogidas y entran al Congreso, y es la primera vez que el Gobierno de Chile les hace un reconocimiento a las televisoras populares. Muchas gracias. ¿Micrófono para Polo o se cambian de asiento? Por favor. Aprovecho de presentar a Lourdes, que es la reemplazante del señor Chadwick del Consejo Nacional de Televisión. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos los que nos están viendo hoy día a través de nuestra señal 3 de la Victoria, que está saliendo en vivo a través de tanto por el canal como también por internet. Así es que a todos los pobladores de la Victoria, en primer lugar, que nos han mantenido durante 14 años, tanto en financiamiento como en contenido, les queremos dar las gracias, además por estarnos viendo y estar sabiendo también de qué se trata este seminario de televisión digital. Además, queremos decir que el año pasado fuimos recibidos por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento, que estaba viendo el tema de la televisión digital, y por razones, no sé por qué, fue rechazada nuestra ponencia. Obviamente fuimos discriminados por parte de los señores diputados de esta comisión en relación a nuestra ponencia frente a ellos. Además, quiero presentarles a esta red de televisiones populares más otros canales que están en la red de los pueblos, donde efectivamente somos más de 20 televisiones piratas. Por más de 14 años no hemos podido tener la posibilidad de tener un desarrollo tanto económico como público
sino que hemos hecho grandes esfuerzos y golpeando puertas para que uno que otro canal nos pueda hacer algún reportaje, para que la gente se interese por la participación ciudadana a través de las televisiones comunitarias, como una forma de libertad de expresión y de comunicación en relación a los derechos humanos y a la Carta Fundamental. Hoy día es un día histórico para nosotros estar presentes acá. Es un día en el cual pueden pasar 20, 30 o 50 años, en el cual se va nuevamente a legislar. Por lo tanto, es nuestra oportunidad para poder avanzar en los temas que nos convocan. Tiene que haber un reconocimiento legal hoy día por parte de este Estado que nos está invitando a este seminario, ya que somos televisiones ilegales. Y lamentablemente, si el pueblo o la ciudadanía, para algunos que no les gusta la palabra pueblo, para la ciudadanía, si no tiene el poder de expresarse, se toma esos espacios y obviamente si el día de mañana no tenemos la posibilidad en la televisión digital de tener nuestro espacio, obviamente lo vamos a tomar, como dice el emblema que está ahí arriba, por la razón o la fuerza, lamentablemente. No más aplausos, por favor. Ha habido una falta de discusión social en el tema de lo que son las televisiones, ya estoy en amarillo, de discusión social en relación a lo que es la nueva televisión digital, y faltan los actores universitarios que no están acá presentes, faltan las juntas de vecinos, faltan las organizaciones sociales y que creemos que efectivamente debemos estar todos invitados al Parlamento y por qué no hacer un congreso vinculante donde todos los acuerdos que se lleguen sirvan para legislar y hacer una nueva ley de comunicación. La televisión creemos que no es un negocio, tiene que ser participativa y que fortalezca además la identidad, las personas, las comunidades, los barrios y las localidades. Creemos que tiene que haber una separación entre lo que es televisión comunitaria, televisión local, porque hoy día en este proyecto de ley, lamentablemente, no sé si estarán mal informados los senadores, los diputados y los miembros del gobierno, confunden y ponen a la televisión comunitaria dentro de la televisión regional, dentro de la televisión local, cuando son distintos. La televisión comunitaria no tiene fines de lucro. La televisión local tiene fin de lucro, la televisión regional tiene fin de lucro, y eso no quiere decir que el día de mañana no queramos obviamente tener televisiones regionales comunitarias y por qué no a través de TVN tener un portador que entregue los mejores contenidos de lo que es la televisión comunitaria. ¿Por qué? Porque creemos que efectivamente lo que está pasando en Arica a través de las organizaciones sociales se debe saber conjuntamente en Punta Arenas. O el canal Mapuche que tenemos, que ayudamos a crear en Temuco hace 4 años y que no ha recibido ningún tipo de financiamiento para su desarrollo y para mejorar lo que es el tema de la lengua nativa de este país. Por lo tanto, el llamado que nosotros hacemos es a que el desarrollo de las televisiones comunitarias sea impulsado por esta nueva legislación. Además creemos, estoy a punto, un puro punto, creemos que debemos derogar el artículo 36B en su plenitud, porque hoy día hay televisiones comunitarias, gracias amigos, hay televisiones comunitarias hoy día que están siendo juzgadas y sus personas que son dirigentes sociales están siendo juzgados con penas de cárcel y más encima multa, y le están expropiando los equipos por estar desarrollando un derecho tan fundamental y tan necesario e inalienable como lo que es el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias, Polo, por tus bonitas palabras. Esperanzadoras también. Quisiera dejar con ustedes al presidente de la Federación de Trabajadores de la Televisión Chilena. Él es el señor Iván Mesano. Iván, por favor, atento al semáforo. Gracias. En primer lugar, quiero decir que
estar sentado en estos sillones tan importantes para un trabajador es algo muy significativo, digamos, ¿no? Nos peleamos con Polo quién se iba a sentar al medio, atrás, y al final, por suerte, se sentó una dama y se zanjó la discusión. Quiero agradecer con ello al senador Girardi el haber permitido y el haber dado la oportunidad de poder estar expresando nuestra opinión al respecto de este tema. Nuestros trabajadores, y creo que hay muchas personas que estuvieron en una actividad que el 2006 iniciamos cuando nadie estaba discutiendo el tema, los trabajadores estaban preocupados de la televisión digital y inauguramos y realizamos un seminario en la Universidad Católica cuando ni siquiera se estaba discutiendo la norma. Muchos gerentes técnicos y muchas personas de ese momento, autoridades, asistieron a ese seminario internacional donde se trajo exponentes de las diferentes normas que en ese momento estaban discutiéndose. O sea, nosotros hemos abierto la discusión desde hace mucho tiempo. O sea, también conocemos del tema y sabemos la relevancia y la implicancia que va a tener para nuestra sociedad. Dicho esto, también me parece relevante y me parecía muy impropio, y lo comenté con la presidenta del colegio, del sindicato de actores, María Francisca García, que me parecía súper impropio cuando yo veía en internet que no estuviese el ministro de Cultura en el panel. Expresé la necesidad de que el ministro de Cultura estuviese al tanto de esto, porque la cultura y las implicancias que va a tener este cambio tecnológico son muy relevantes para la sociedad chilena. Agradezco que esté y que esté representado la cultura en esta mesa. Yendo de plano al proyecto de ley y según las interpretaciones que nosotros hacemos respecto de su contenido, vemos un proyecto de ley carente de consideraciones hacia la sociedad y hacia el desarrollo humano de esta. Por cierto, pareciera estar inspirado solamente en las necesidades e intereses de los agentes de negocio asociados, ¿no es cierto?, a esta nueva tecnología. Creemos que debiera tener a las personas y a la sociedad en el centro de la discusión, no a los modelos de negocio. Creemos que el proyecto de ley aborda solamente los modelos de negocio que se van a generar y no las implicancias que este cambio tecnológico va a traer. Acá no existe una mirada en relación a los contenidos que se generan, al nuevo lenguaje, ¿no es cierto?, que se va a generar con este cambio tecnológico. No está tomado las nuevas relaciones que se van a producir con este cambio tecnológico. No habla de la posibilidad de la televisión colectiva y de la socialización de la información, ¿no es cierto?, y de los conocimientos. Y creemos que esto tiene que estar en el centro de la discusión. Si bien es cierto, un cambio tecnológico como el que vemos no lo vamos a evitar y vamos a tener que asumirlo y lo estamos haciendo, obviamente que creemos que este cambio tecnológico debemos conducirlo hacia la sociedad, ¿no sé?, con respeto y con el debido desarrollo de conjunto discutido de la sociedad. Así, con todo, creemos que algunas ideas son importantes desarrollar en este proyecto de ley y de las cuales quisiéramos participar de una u otra forma en su desarrollo y en las discusiones que se van a provocar a través de ello. Creemos que las concesiones deberían basarse o estar ligadas basalmente a los contenidos, primera cosa. Y segunda cosa, creemos que deberían tener un titular conocido y reconocible. Y este titular conocido o reconocible debería estar limitado de disponer arbitrariamente de esta concesión, porque, como decía el senador Girardi, el concepto de bien público es de todos nosotros, digamos. Entonces, que se lucre, ¿no es cierto?, con un bien de todos los chilenos, obviamente que no nos parece. Así, limitar la posibilidad de enajenar, entregarla en usufructo o arrendarla, nos parece
que eso debería estar limitado. También vemos carente en el proyecto de ley de un modelo basado, o sea, un modelo que sirva de base para otorgar las concesiones, basado en criterios objetivos, no solamente territoriales, ¿no es cierto?, de cobertura, sino que objetivos específicos que deberían cumplir para concesionar y darle el carácter de dar a cada concesión su carácter nacional, regional, local o comunal de la misma. Así, por ejemplo, debería estar insertos ciertos parámetros objetivos que deberían medirse, como son el número de horas que transmiten, el porcentaje de producción nacional, el porcentaje de producción propia, la capacidad de producción, el deber de ajustarse a una visión respecto del rol social de la televisión, la transparencia, ¿no es cierto?, de sus resultados y la libertad de expresión, ¿no es cierto? Eso para nosotros es muy importante que este proyecto lo contenga. Iván, por favor. Una última cosa, Gracias. quiero ser prudente como casi todos, ¿no? Y aprovechar este espacio, que no es fácil. Debe existir también, por último, un órgano coordinador de todo este proceso. Aquí se habla de 8 años, los 5 años que lleve. Aquí debería existir un órgano que no sé si va a ser el Consejo Nacional de Televisión, pero un órgano que sí, como existe en Brasil, que lo llaman foro, ¿no es cierto?, que está compuesto por el mundo empresarial, por el mundo de la sociedad civil, por la academia y por el gobierno, que dé cuenta de las buenas prácticas, de los problemas y que acompañe el proceso, ¿no es cierto?, debe ser integrado. Creemos también que es muy importante el respeto a la propiedad intelectual, como lo mencionaba el senador, de los operadores, ¿no es cierto? No puede existir esta controversia que ocupen material de los canales de televisión, operadores de cable, sin pagar ningún tipo, ¿no es cierto?, de impuesto o un gravamen que se le pueda opinar. También es cierto que también debería existir un respeto de los mismos operadores de televisión hacia los creadores de los contenidos. Creemos que también tiene que ser hacia los dos enfoques, digamos. Y, por último, creo que con respecto a lo que decía el presidente Anatel, si bien es cierto, el origen histórico de la televisión chilena tiene origen y que es muy significativo porque hay una consideración visionaria, ¿no es cierto?, de otorgarle estas concesiones a la televisión nacional y a las universidades. Creo que de aquí esta parte, este último tiempo, no sacan muy buena nota a los operadores en términos del respeto a los creadores, ¿no es cierto?, de los contenidos y del acceso a la pantalla. No tampoco sacan buena nota en consideración al pluralismo que ofrecen y tampoco sacan muy buena nota Iván, en materia laboral. Muchas gracias y eso. Muchas gracias, Iván. ¿Y te puedo adelantar la pregunta que te mandaron por Twitter? 2 minutos. Entonces vamos a cambiar un poquito el orden porque el ministro Cruzcoque tiene una cita impostergable. Y por Twitter, Luciano, te preguntan ¿qué sentido tiene pertenecer al Consejo Nacional de Televisión si solo funciona como un espectador más que rara vez sanciona? Es decir, tú sabes que el Consejo de Televisión, por mucho que le digan que van a transmitir una película pornográfica a las 10 de la mañana, ellos no pueden ir a impedir que la película sea transmitida, sino que solamente puede sancionar una vez que la película ha sido transmitida. Ellos sancionan ex post, no ex ante. Entonces, la pregunta que te hacen directamente es ¿qué sentido tiene participar si francamente no hay injerencia en la programación? Bueno, en primer término considero que evidentemente debe haber un fortalecimiento de aquello que el Consejo Nacional de Televisión tiene con respecto a su capacidad para sancionar. Yo creo que hay que fortalecer el Consejo Nacional de Televisión. Por el contrario, pienso que es muy importante que haya un representante del Consejo Nacional de la Cultura. En tanto se está definiendo un fondo enorme de 4.000 millones de pesos para televisión cultural y en ese sentido hay un know-how, hay un expertise. Nosotros tenemos el Consejo de la Industria y el Arte Audiovisual donde hay una representación de
de los productores, hay una representación del mismo Consejo de Televisión, y por tanto me parece necesario que exista esa representación. Por supuesto, pienso que hay que fortalecer el Consejo Nacional de Televisión y creo que es importante que Cultura esté ahí, sobre todo porque, y vuelvo a repetirlo, la misión fiscalizadora que va a tener el Consejo Nacional de Televisión, y a eso es, el fortalecimiento va a ser mucho mayor, en tanto van a haber más señales, van a haber mayor cantidad de contenidos, y creo que en la medida que se están definiendo también contenidos y hemos como sociedad decidido que la cultura es un bien mayor, en la presencia del Consejo de la Cultura en el Consejo de Televisión me parece absolutamente imprescindible. Muchas gracias, ministro. A continuación, quisiera ofrecer la palabra a la señora Teani Steiger. Ella viene en representación de Plataforma Audiovisual. Teani, por favor, atenta al semáforo. Como el tiempo, al igual que el espectro, es un bien de uso público, voy a tener atención a lo que dijiste. Hola, buenas tardes. Este seminario nosotros lo venimos siguiendo hace un año, así que estamos muy contentos de que hoy se haya transformado en realidad. Algunos de ustedes saben que estas últimas semanas nuestro gremio pataleó, y pataleó porque consideramos muy importante el nivel de participación. No solo, digamos, estar en una mesa, sino en qué mesa estar, es muy importante para nosotros. Cuando nos enteramos que nosotros no estábamos en la primera mesa y el ministro no estaba, y Cultura no estaba en esta mesa, estimamos que era necesario hacerlo público. Por suerte se logró revertir la situación y tuvimos al ministro de Cultura aquí, que nos queda a todos muy claro lo importante que ha sido su intervención acá. Voy a partir de esta breve exposición explicándoles y exponiendo quiénes somos nosotros, porque nosotros siempre decimos plataforma audiovisual y empezamos a enumerar la cantidad de siglas de gremios, sindicatos y organizaciones que representamos, pero es mucho más simple que eso. Nosotros somos los técnicos, los actores, los productores, los directores de fotografía, los creadores, los guionistas, que están detrás de una serie de contenidos audiovisuales, y les voy a nombrar algunos para que ustedes nos logren identificar. Santiago no es Chile, Los 80, 31 minutos, Adiós al séptimo de línea, Geografía del deseo, Héroes, Cuentos chilenos, Pueblos originarios, Frutos del país. Esos somos nosotros. Como tal, nos interesa de sobremanera la televisión digital. Nos interesa porque es la posibilidad de pensar una mejor televisión. Nuestro modelo de televisión no responde al país en el que estamos viviendo. Necesitamos fortalecerlo, queremos sentirnos orgullosos de sus contenidos, queremos que sirva para combatir la brecha social, queremos que sea un reflejo de la diversidad cultural de nuestro país. Estos objetivos son nuestros objetivos al participar en este seminario, y sin duda son los pilares que están detrás de la creación que nosotros realizamos. Plataforma Audiovisual lleva una agenda de televisión digital hace ya 3 años. Hemos revisado para eso acuciosamente los proyectos de ley que se están revisando en el Parlamento, el de CNTV y TVN. Hemos entregado nuestras propuestas al Congreso, a los diversos ministerios que participan de este proceso. Bajo esta lógica, señores ministros, señora ministra, ya ausente, señores y señoras diputados y senadores, estamos frente a un cambio que marcará nuestros próximos 50 años a lo menos. En este sentido, los convocamos a no mirar este proceso con tanta urgencia. De aquí al 8 de octubre no nos alcanza el tiempo para ponernos de acuerdo en una estrategia de largo plazo, en una política que por lo menos dure 50 años. Tampoco se trata de que nos tomemos los próximos 20 años en ponernos de acuerdo, pero necesitamos darle más tiempo y más espacio a este proceso que es relevante. Hemos notado así que nuestras propuestas han sido un poco más acogidas por el Senado que por la Cámara de Diputados, cosa que nos llama la atención,
Y tenemos la esperanza entonces de que nos van a incorporar de manera más activa en los diálogos que estamos esperando que ocurran de aquí en adelante. De todas nuestras propuestas que hemos hecho a lo largo de estos 3 años y que pasan desde los aspectos técnicos a los políticos y que son muchos, voy a nombrar algunos que nos parecen en este espacio los más relevantes. Creemos que es relevante garantizar un verdadero espacio en la televisión para la producción de creación nacional independiente. Actualmente tenemos una cuota de pantalla del 40% para contenidos nacionales. Este porcentaje se sobrepasa porque en él incluyen toda producción realizada nacionalmente en el canal, como las noticias, los matinales, los realities, los talk shows y claramente también los contenidos producidos por nosotros. Por lo tanto, superamos el 40, incluso el 60. Si queremos aumentar la calidad y la diversidad de nuestra televisión, tenemos que garantizar que ese porcentaje corresponda a la creación independiente, a la creación que garantiza la expresión de diversidad cultural en este país. También es importante definir algunos conceptos que no están definidos, como el de productor independiente. Y eso hay que definirlo como aquella persona jurídica cuyos representantes legales o miembros del directorio no integran a la vez ningún concesionario de televisión de libre recepción. El productor independiente es quien puede consagrarse a la producción de la televisión de calidad o pública. Sobre la entrega de concesiones también tenemos algo que decir. No es posible que éstas sean entregadas por orden de llegada y únicamente bajo criterios técnicos. Recogemos las palabras de Manuela Gumucio en el panel de la mañana. Proponemos que se incorporen criterios programáticos. No nos da igual tener más canales de contenidos de creación que de servicios de venta. No nos da igual. No nos da igual si garantiza o no compromisos públicos, puesto que se trata del usufructo de un bien público. Proponemos también estudiar la pertinencia de fusionar Subtel y CNTV en una sola repartición autónoma del Estado, al modo de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos o del Consejo Superior del Audiovisual de Francia. Y por último, y voy a cumplir con el semáforo, el Consejo Nacional de Televisión es un organismo regulador de la televisión y administrador de un fondo de creación de contenidos. El presidente del Consejo Nacional de Televisión esta mañana ha expuesto sobre la importancia de fortalecer las competencias del Consejo. Estamos de acuerdo. Y bajo esa lógica, proponemos que el Consejo Nacional de Televisión incremente su capacidad regulatoria y traspase a otras entidades del Estado la labor de financiar la creación audiovisual, transfiriendo la totalidad de su fondo concursable a la Administración del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual y su Fondo de Fomento Audiovisual. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Teani. Para cerrar esta primera ronda de preguntas, de exposiciones personales, quisiera dejar con ustedes al señor Cristian Leighton en representación de la Asociación de Documentalistas de Chile. Cristian, por favor, atento al semáforo. Gracias. Buenas tardes. Voy a tratar de ser lo más resumido posible. Bueno, la verdad es que vengo como documentalista, pero también vengo como productor independiente y como miembro de varias asociaciones de creadores y asociaciones gremiales. Me parece que lo interesante de lo que hemos escuchado hasta aquí es que efectivamente hay una oportunidad de que la televisión, digamos, produzca beneficios sociales. Y en ese sentido me parece que recogiendo un poco lo expresado aquí tanto por autoridades como por el mundo independiente, hay una cierta molestia y esa molestia se ha expresado de múltiples maneras, por ejemplo, a través de estudios del mismo Consejo Nacional de Televisión, con la oferta de los canales de televisión abierta y con la insatisfacción que muestran la mayoría de las personas.
Yo lo que creo que es importante quizás en esta oportunidad es poder transformar esta molestia en un ejercicio creativo. En un ejercicio creativo y en un ejercicio de proposiciones. Y creo que este debate tiene ese carácter, me da la impresión de que vamos bien encaminados. Y me encantaría que al final de este día todos pudiéramos sentir de que por algún lado vamos. Siento yo que en anteriores debates que se han hecho, por cierto, muy valiosos, muchos salimos con la sensación de que en qué quedamos y no sabemos para dónde vamos finalmente. Entonces yo espero que a partir de esto se incremente el diálogo y que la presencia de miradas tan distintas como la del Ministro de Cultura o como la del presidente de como la Federación de Trabajadores, como los canales comunitarios, sean incorporados realmente en un debate que es realmente importante. Este seminario sobre televisión digital, pero sin duda que paralelamente al tema de la ley de televisión digital, como dijo Manuel Agumucio, hay una ley de televisión pública en curso que ha ido avanzando, yo diría que con más silencio que esta, de la cual sabemos poco, porque efectivamente el debate ha sido más restringido. Y pienso que la televisión es indispensable, como decía Manuel Agumucio, ligar estas dos leyes y ver definitivamente qué va a pasar con la televisión pública. Yo disiento en algo expresado por la ministra von Baer en el sentido de que debiéramos ir muy rápido. Yo creo que hay que ir un poco más lento y profundizar el debate y abrir un debate que sea lo más profundo, lo más racional, lo más apasionado también sobre la televisión que queremos. El tema de la televisión digital, todos han hablado del impacto que conlleva, las posibilidades que brinda, sin embargo, como todos sabemos, la imagen no es solo la imagen, es también una representación del mundo y de la realidad. Y por eso que esta ley de televisión pública es clave. En una cosa más coyuntural, lo que hemos sabido es que esta ley está a punto de pasar a sala de Senado, la ley de televisión pública. No sabemos si pasó o si todavía hay asuntos pendientes en la comisión, en que están el senador Cantero como el senador Girardi, pero la información que se recoge es que efectivamente hay un espíritu nuevo en la ley, pero hay asuntos que resolver que son importantes como el financiamiento, cómo se implementa efectivamente una ley para que pueda cumplir los fines para la cual ha sido concebida. A mí me parece que la ley de televisión nacional de 1992, digamos, es una ley que hereda la historia nuestra, la historia de Chile de los años finales de los años 60 hasta 1990. Es una ley, de alguna manera, histórica, que cumplió su rol efectivamente en esos años. Ahora, la pregunta es si le vamos a heredar una ley antigua, en algunos sentidos traumática, y que solo va a ser maquillada en una nueva ley. Yo creo que esa es la pregunta, porque hasta donde sabemos la discusión no logra dilucidar puntos tan importantes como es la autonomía, el financiamiento, etcétera, etcétera. Yendo al punto de la televisión pública, aquí hay cosas que Teani ha nombrado y que tienen que abordan los mismos temas o temas parecidos. Nosotros hemos debatido en el mundo independiente algunos de estos puntos y que nos parece importante mencionar. Efectivamente, la ley o el proyecto de ley que envió el gobierno dice que la televisión pública debe ser una televisión diferente a los demás. El canal está llamado a tener un rol líder en la transición a la televisión digital para explorar nuevas franjas horarias, nuevos formatos de programa y formación de nuevas audiencias. La televisión pública debe poder percibir recursos de otras reparticiones públicas, la contratación de crédito y de los fondos concursables. Solo así el canal público puede cumplir con sus nuevos objetivos, libres de la lógica comercial que impera en la televisión privada. Carecen de fundamento los temores en relación a que el gobierno de turno pueda ampliar el canal de televisión pública como medio de propaganda. Se ha incorporado la rendición anual de cuentas del director ejecutivo del canal. Hoy existen suficientes instituciones fiscalizadoras y una agenda de transparencia.
El pluralismo informativo no es el último objetivo de la televisión pública, la diversidad de ser el eje programático. La mirada subjetiva de nuestros creadores nacionales es relevante para producir televisión de calidad que signifique diversidad e innovación. La televisión pública podría garantizar facilidades para la transmisión de una señal broadcast concesionada a otra entidad de nuestro sector que asegure el acceso universal a los contenidos audiovisuales de autores nacionales. Para asegurar una concatenación efectiva entre creación audiovisual y televisión pública, un 5% de los ingresos brutos de Televisión Nacional podrían constituir una donación anual directa al Fondo de Fomento Audiovisual, que fomenta la producción de contenido para televisión pública. Más allá del pluralismo partidista, al menos uno de los miembros del directorio de Televisión Pública debe ser un creador audiovisual nacional de prestigio, de modo que el directorio no represente solo tendencias políticas. El ministro de Cultura debe ser un integrante del directorio de la televisión pública, pues el ámbito de la cultura debe tener un rol relevante en la televisión. No se trata de industrias diferentes. La ley de televisión pública es una oportunidad para producir un equilibrio de oferta y demanda, un equilibrio entre calidad y mercado. Es esencialmente una institución dinámica, propositiva. Finalmente, quiero decir que pese a la velocidad, a los miedos del pasado, a la complejidad y a la falta de confianza que a veces adentran nuestros debates, creo que hay un tiempo para una oportunidad y creo que el Ejecutivo y el Poder Legislativo lo entienden así y van a ser capaces de escuchar y dialogar todo lo necesario para no solo tener leyes concretas, sino sobre todo tener leyes de calidad. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Nos quedan 7 minutos de seminario en esta segunda ronda y tengo 3 preguntas, entonces les voy a pedir que sean bien precisos para la Fundación, para el señor Jara Quemada. Tengo una pregunta que llega desde Internet y es muy sencilla y espero que pueda responderla brevemente, don Jorge, y es ¿de qué modo o en qué medida la autorregulación genera más y mejores contenidos? Yo creo que no tienen que ver directamente uno y otro, estamos en dos ámbitos diversos, digamos. La autorregulación me parece que es una herramienta más adecuada al escenario que nos vamos a enfrentar con la televisión digital, que no tiene que ver necesariamente, digamos, con generar contenidos de mayor calidad. Yo creo que para eso habrá otras herramientas, insinué, por ejemplo, por la vía del subsidio, porque lo que la televisión digital nos asegura probablemente es una gran multiplicidad, una multiplicación del volumen de los contenidos, pero no necesariamente mejores contenidos de mayor calidad o con contenidos más culturales, como acá parece de algunas exposiciones sugerirse que hay un déficit en nuestra televisión. Así que yo creo que habrá que buscar otras herramientas, los incentivos adecuados, digamos. Hay algunos actualmente en nuestra normativa, a lo mejor serán necesarios otros, pero no veo una relación directa entre una cuestión y otra. Muchas gracias. Para don Luis Lillo, tengo una pregunta. ¿Podrían o tienen una propuesta específica de cómo repartir el espectro incorporando la posibilidad de transmitir espacios generados local y comunitariamente a nivel nacional? Bueno, a nivel latinoamericano y las tendencias para dónde van, a nivel de Argentina, Uruguay y otros países, se está viendo los tercios, en lo cual está la televisión privada por un lado, la televisión pública por otro lado y la televisión comunitaria por otro lado. Eso nos da posibilidades de desarrollo para la televisión comunitaria y obviamente teniendo todos los actores las mismas garantías. Aparte de eso, nosotros para el desarrollo de la televisión comunitaria y de los medios comunitarios estamos pidiendo el 10% que se les cobre a los canales por ocupar este espacio y este espectro que es de todos los canales, el 10%, llamémosle un royalty, para el desarrollo de la televisión comunitaria, de las radios comunitarias y además el desarrollo de medios alternativos y sociales. Y para terminar, el 30% estamos pidiendo de lo que el Estado gasta por concepto de publicidad, estamos pidiendo para el desarrollo de todos estos actores antes dichos. Por lo tanto, queremos avanzar, pero tenemos que ser escuchados dentro de la Comisión del Senado y también dentro de todas las instancias que sean posibles. Gracias.
Muchas gracias, Polo. Me alegan en Twitter que digo que vienen las preguntas de internet, pero las leo de un papel. Es que las anoté antes porque es muy difícil leer en la página. Y quedan dos preguntas que corresponden más bien al ámbito del Consejo Nacional de Televisión. Entonces aprovechamos de darle la palabra a Lourdes Sousa y pedirle que se enroque con el Polo en el asiento para que tenga acceso al micrófono. Y voy a tratar, Lourdes, de juntar las dos preguntas en una, pero en realidad son dos preguntas que vienen de la sala. Y la idea es la siguiente, que en el fondo son las nuevas aplicaciones que trae la capacidad de desplegar broadcasting de modo digital. Uno tiene que ver con los nuevos contenidos que no solo son audiovisuales, ¿ya? Entonces, usted sabe que se permite la posibilidad de transmitir otros datos que no son de audiovisuales, que no son de televisión ni de sonido. Entonces, ¿cómo se va a verificar la participación de estos nuevos actores, de estos nuevos enfoques? ¿Y cómo se fomentará y ayudará la incorporación de estos nuevos actores para que se incorporen a este ecosistema en los fondos concursables? ¿Ya? O sea, si va a haber fondos concursables, digamos, para los operadores de otro tipo de contenido, ¿ya? Y el otro tiene directa relación con el rol fiscalizador del Consejo y de qué modo el Consejo va a poder regular los contenidos truculentos, entre comillas, que se emiten que se emitan a futuro a través de los teléfonos. O sea, de qué injerencia va a tener el Consejo Nacional de Televisión sobre la plataforma de distribución de contenido telefónica y qué injerencia va a tener sobre los nuevos tipos de contenidos que se aparecen en la televisión digital. Bueno, por esos mismos motivos, Herman Chadwick propuso que la creación de un consejo de los medios audiovisuales que dé cuenta un poco de todas las diferentes plataformas y algunas que a lo mejor ni siquiera las hemos imaginado ahora. Y para eso es necesario, también dijo, crear una política pública. Entonces tenemos que generar acuerdos y algunos criterios mínimos de entendimiento entre distintos organismos del Estado y también de la sociedad civil. Aquí se habló de las universidades, se habló de las organizaciones sociales que no han estado en este proyecto de ley. Y entonces, en realidad, también pienso que es necesario darse un tiempo. El tema de la ley, bueno, se puede ver cómo se ajusta, digamos, el trámite, pero paralelamente a eso hay que hacer una gran discusión ciudadana y con diferentes actores. Nosotros, por supuesto que el día de mañana también, bueno, hoy en día se está transmitiendo también radio por internet. Entonces, no solamente se necesita un consejo de los medios audiovisuales, sino que también en general, que haya una política pública de los medios de comunicación en general. Y ahí entra un montón de otros temas, los nuevos actores, el problema ¿Una ley general de telecomunicaciones? ¿Una nueva ley general de telecomunicaciones? De comunicaciones, porque no todas son telecomunicaciones. Entonces, de repente también que vea la protección de los datos que manejan los bancos, etcétera. O sea, que se tome en cuenta todo, que se haga una lista de todos los temas que hay que discutir, porque obviamente la convergencia de medios nos está creando un espacio de incertidumbre, un escenario que está cambiando muy dinámicamente y que no sabemos a dónde va. Entonces se necesitan datos. Yo creo que antes de discutir lo que yo pienso, lo que él piensa, necesitamos también datos concretos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué espera la gente? ¿Qué inversión se necesita para reconvertirnos al mundo digital y de la convergencia? Es decir, hay miles de aspectos que son, por un lado, legales, otros económicos, otros sociales, que hay que empezar a discutir, y culturales también. O sea, el tema de quiénes pueden estar en un lugar o en otro también es muy importante, o qué entendemos por cultura, lo que decía, nuestros estudios, por ejemplo, nos dicen que la gente ha variado un poco entre la alta cultura y ahora cultura la entiende como temas de identidad nacional, de verse reflejados, de ver reflejada la diversidad que no se ve, en fin. Entonces, así como nosotros producimos datos, pero somos un consejo chico, tenemos que tener datos para tomar decisiones informadas, porque en este país se toman decisiones un poco así como a puerta cerrada, como también se ha dicho aquí en la mesa. Muchas gracias. Polo, sí. Tiene un minuto que me queda de seminario. Se me quedan 2 puntitos, porque puede que no nos inviten más a alguna otra actividad, así es que
vamos a aprovechar. Nosotros creemos que el CNTV debe ser efectivamente compuesto y reorganizado, pero donde hayan efectivamente actores sociales para que sea pluralista. Ya no necesitamos un consejo de televisión que sea hecho por el Senado o con la representación del Parlamento y que sea elegido por ellos y ellos digan que sí. Queremos que la sociedad civil esté detrás de esto y dentro de los actores fundamentales que estén desarrollando el Consejo Nacional de Televisión. Además, queremos una nueva ley de radiodifusión, donde efectivamente pueda haber una nueva ley de radio. ¿Por qué no hoy día optar por las radios digitales? Cuando hay tantas radios comunitarias que hoy día están siendo perseguidas por no tener espectro o por estar tapando otras señales, o también cuántos canales comunitarios están siendo perseguidos. Por lo tanto, necesitamos una nueva ley general de radiodifusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Polo. Ha llegado una última pregunta que la verdad la voy a responder yo, porque la persona indicada para responderla no está, que es la ministra von Baer. ¿Qué medidas se han tomado para difundir la publicidad y el debate ciudadano en la nueva ley de televisión digital? La Subsecretaría General de Gobierno es la encargada de articular el diálogo ciudadano y no ha hecho absolutamente nada y está ausente de esta mesa. Además, la única persona que ha hecho algo es el subsecretario Jorge Atton, con quien contamos aquí y se ha quedado a escuchar a los ciudadanos. Espero haber respondido sus preguntas. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos quienes han tomado parte en este segundo panel.